el título 3 de la Ley General de Educación, modalidades de atención educativa y poblaciones, en el capítulo 1, Educación para personas con limitaciones y capacidades excepcionales, en el artículo 43 nos dice que la educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales es parte integrante del servicio público educativo. Además, los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenios acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos educandos. El capítulo 3 de la Ley General de Educación nos habla de la educación para grupos étnicos. En el artículo 55 define el concepto de etnoeducación y dicen que se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. El capítulo 4 fomenta la educación campesina y rural con el fin de hacer efectivos los propósitos de los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, que promoverán un servicio de educación campesina y rural, formal, no formal e informal, con sujeción en los planes de desarrollo respectivos. Este servicio comprenderá especialmente a formación técnica en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales que contribuyan a mejorar las condiciones humanas de trabajo y la calidad de vida de los campesinos y a incrementar la producción de alimentos en el país. El capítulo 5 de la educación para la rehabilitación social comprende los programas educativos que se ofrecen a personas cuyo comportamiento individual y social exige procesos educativos integrantes que le permiten su reincorporación a la sociedad. La educación para la rehabilitación social es parte integrante del servicio educativo. Comprende la educación formal, no formal e informal y requiere métodos didácticos, contenidos y procesos pedagógicos acordes con la situación de los educandos. A continuación, la docente de la Escuela Normal Superior Francienid Ardila, experta en el programa de inclusión educativa en Florencia, expondrá argumentos acerca de los capítulos que componen el título 3 de la Ley 115. Mi nombre es Francienid Ardila Perdomo, soy docente de apoyo a la Institución Educativa Normal Superior de Florencia. Vamos a retomar la Ley 115 de 1994 en el título 3, modalidad de atención a poblaciones. En el capítulo 1, educación para personas con limitación o capacidades excepcionales. Inicialmente, en el artículo 46 habla de la integración en el servicio educativo. Ese término integración para esa época era válido, era el enfoque que se manejaba en ese entonces. Hoy en día se habla de educación inclusiva, que es mucho más abarcadora. Integración apunta a la normalización de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que con la ayuda de apoyos del mismo contexto o con diferentes medios, la persona pueda acceder, pueda estar, adaptarse al contexto, pueda hacer parte de la sociedad. Pero el término de educación inclusiva, cuando digo que es más abarcadora, es al contrario. Es el contexto, la sociedad, la escuela, las personas son las que deben acercarse a la persona que tiene esa dificultad. Son las que deben generar los espacios, los apoyos, los recursos para que esa persona pueda acceder al servicio, pueda incluirse dentro de la sociedad, para que sea aceptado en medio de su diversidad, para que sea apoyado, para que se trabaje a partir de sus capacidades y no de sus debilidades. Dentro de ese mismo capítulo, en el artículo 47, habla sobre los apoyos y los fomentos. En esa época se estaba iniciando en el proceso de educación inclusiva y algunas o las instituciones educativas no estaban preparadas para la atención a las poblaciones en situación de discapacidad. Ellos estaban por fuera, estaban segregados de las instituciones educativas. Entonces, ¿qué se buscaba?
que los entes territoriales o el mismo Estado, el mismo gobierno, pudieran ellos hacer contratación mientras las instituciones se empoderaban, mientras las instituciones hacían su recorrido, su camino para poder hacer el proceso de la oferta educativa a las poblaciones, no solamente en situación de discapacidad, sino a nuestros chicos con capacidades y talentos excepcionales. Esas poblaciones en situación de discapacidad o personas con discapacidad son los llamados o son reconocidos como de... La discapacidad puede ser de tipo sensorial, como sordera, hipoacusia, ceguera, baja visión y sordoceguera. Hay de tipo motor o físico, de tipo cognitivo, como el síndrome de Down. Hay otro tipo de discapacidades caracterizadas por el retraso en el desarrollo intelectual, la conducta adaptativa, por presentar características que afectan la capacidad de comunicarse y de socializar, como es el Asperger y el autismo, y la discapacidad múltiple. Y también cuando hablamos de capacidades, pues son personas que también requieren unos apoyos, unas atenciones especiales, porque pues ellos tienen unas condiciones, unas actitudes, unas habilidades por encima superiores a todas las otras personas, y no solamente en una o dos de las inteligencias, sino que en su mayoría pues son en todas. Cuando hablamos de talento, regularmente podemos encontrar una persona que puede ser muy talentosa en la parte de el arte, el deporte, la música, pero es muy hábil en esa inteligencia, pero en las otras puede ser normal que cualquier otra persona. Habla sobre la lengua materna. ¿A qué hace referencia eso? Que la enseñanza de los grupos étnicos con tradición lingüística será bilingüe. Para eso, entonces, la formación de esos educadores para grupos étnicos debe estar enfocada en el dominio de la cultura, de la lengua de los grupos étnicos, así como de programas difusores de la misma, ¿no? Esas asesorías especializadas en que retoma el artículo 59 hace referencia a que el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Educación, debe concertar con los grupos étnicos y prestar asesoría en el diseño curricular, en la elaboración de textos, materiales educativos, ejecución de programas de investigación y capacitación etnolingüística. Desde una perspectiva de inclusión, equidad y de derechos humanos, ha tenido unos grandes avances en atención a la diversidad. En nuestro país, esa atención a la diferencia, especialmente para el caso de los grupos étnicos, constituye una parte muy indispensable el decreto 804 de 1995, que ¿qué es lo que busca? O reglamenta la atención educativa a los grupos étnicos. Dentro de esa atención a los grupos étnicos se piensa o se concibe el proyecto etnoeducativo, que en su sigla sería PEG. ¿Qué significa el proyecto etnoeducativo? Es una guía conceptual, pedagógica, metodológica y operativa de los procesos educativos. Esos procesos educativos son decididos por un grupo étnico con el fin de orientar la formación de las personas que lo conforman, las nuevas generaciones, ¿de acuerdo a qué? A sus propios principios, intereses, propósitos culturales, contextos históricos y territoriales. Hay otro tipo de PEI que se llaman proyectos etnoeducativos culturales, que su sigla sería PEC. ¿Qué es? ¿Qué lo constituye? Es un componente educativo del proyecto global de vida de los grupos étnicos. También dentro de ellos están incluidos los afrocolombianos. Se constituyen en lineamientos, en orientaciones de los procesos pedagógicos, fortalece y orienta los procesos culturales propios, proporcionando capacidades de respuesta a quienes, a las comunidades que conforman esos grupos. La formulación se realiza junto con la comunidad. Eso no lo podemos
dejar a un lado. Ellos tienen que ser agentes activos y participativos en esa construcción de esos tipos de PI. ¿Qué se debe evidenciar? Su sentido, su realidad sociocultural, su cosmovisión, lo más importante, los referentes legales, reflejando que su realidad, cómo viven, sus producciones, y lo que puedan dimensionar su historia, su territorio, que ellos se sientan identificados, que ellos sientan que tienen autonomía y que puedan facilitar su proyecto de vida, que puedan tomar decisiones, que puedan responder también a lo que les exige la sociedad.